Lo que pasó hace 3 días todavía no puedo procesarlo completamente. Déjame darte un poco de contexto. Mi nombre es Amaranta, tengo 29 años y trabajo como enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México. Mi hermano mayor Isandro también trabaja en el mismo hospital como médico. Durante toda la vida, Isandro siempre fue el niño de oro de la familia, el doctor hijo, mientras yo era solo la hija enfermera. En la cena de cumpleaños número 60 de mi madre, Isandro me dijo frente a toda la familia: las enfermeras son solo asistentes glorificadas que limpian vómito. La medicina real la hacemos los doctores. Todos se rieron. Yo sonreí y me quedé callada, pero en mi bolsillo tenía el mensaje que recibí esa mañana. El puesto de jefa de enfermería del Departamento de Cirugía Cardiovascular es tuyo, Amarant. Y este puesto también me daba el poder de aprobar o rechazar la solicitud de especialización de Isandro, que había sido rechazada durante 2 años consecutivos. Pero esta no es solo una historia de dulce venganza, es sobre cómo el favoritismo hacia los hijos varones en familias mexicanas puede volverse tóxico y cómo a veces hacer justicia puede costar más de lo que esperabas. Isandro se fue a casa esa noche pensando que seguía siendo el doctor exitoso de la familia. Al día siguiente en el trabajo iba a descubrir la verdad, que ahora trabajaba bajo mi autorización. Esta historia probablemente te suene familiar. Menosprecios familiares, favoritismo entre hermanos. La mentalidad del hijo varón vale más. Si estás viendo este video ahora y tú también te has sentido menospreciado por tu familia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Dale like, porque esta historia te va a enseñar que a veces el silencio es la estrategia más poderosa. Y suscríbete para más historias reales sobre justicia familiar. Primero necesito explicarles la dinámica de nuestra familia, porque sin eso no van a entender lo que pasó. Mi madre Leocadia y mi padre Teodoro llegaron de Puebla a la Ciudad de México hace 30 años con 2 maletas y un sueño. Teodoro trabajó en construcción durante días y de vigilante nocturno para pagar la renta de un pequeño cuarto en la colonia Doctores. Leocadia cosía ropa para vecinas desde las 5 de la mañana hasta medianoche. El dinero apenas alcanzaba, pero tenían una meta clara: sus hijos tendrían educación universitaria. Cuando nació Isandro 3 años después de su llegada, fue proclamado inmediatamente el futuro doctor de la familia. 2 años después, cuando llegué yo, la expectativa fue diferente. Será una buena enfermera, luego una esposa de doctor. Desde pequeños los roles familiares estaban claramente definidos. Isandro estudiaría medicina y elevaría el estatus familiar. Yo lo apoyaría en su camino al éxito. Esta diferencia se manifestaba en todo. Los libros escolares de Isandro eran siempre nuevos, comprados en la mejor librería de la colonia. Los míos eran los usados de Isandro del año anterior, con sus notas en los márgenes y páginas dobladas. Cuando Isandro necesitaba ayuda con matemáticas o ciencias, papá contrataba al mejor profesor particular del barrio, don Ramón, que cobraba 300 pesos por hora. Cuando yo tenía dificultades, mi tarea era estudiar más duro, o pedirle ayuda a Isandro. Amaranta es muy inteligente, decía papá cuando yo explicaba conceptos difíciles que Isandro no podía entender. Le explica muy bien las cosas a su hermano. Va a ser una maestra excelente, pero nunca se consideraba que tal vez yo también merecía las clases con don Ramón, o que mis propias habilidades académicas eran dignas de inversión familiar. El patrón se intensificó durante la preparatoria. Para la preparación de Isandro para el examen de ingreso a la UNA, la familia organizó un plan completo: clases particulares con 3 maestros diferentes, libros de preparación caros, exámenes de práctica pagados, y hasta consultas con un psicólogo educativo para optimizar su potencial académico. El costo total fue de casi 50,000 pesos que papá pidió prestados a su hermano. Para mi examen de enfermería, la preparación consistió en estudia mucho, mija, y confía en Dios. Cuando pregunté sobre clases particulares, la respuesta fue: las escuelas de enfermería no son tan competitivas. Con tus calificaciones vas a entrar sin problemas.
Lo irónico es que mis calificaciones siempre habían sido superiores a las de Isandro. En secundaria yo era la tercera de mi clase, mientras él luchaba por mantenerse en el promedio. En preparatoria, yo obtuve mención honorífica por excelencia académica, mientras él necesitó clases de verano para pasar química. Pero estos logros se minimizaban consistentemente. Las niñas siempre son más aplicadas en la escuela, pero la medicina requiere un tipo diferente de inteligencia. Durante la universidad, esta dinámica alcanzó nuevos niveles problemáticos. Isandro recibía 3,000 pesos mensuales para gastos, más dinero adicional para libros médicos caros, equipo especializado y actividades extracurriculares que se verían bien en su expediente. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa para costear mis gastos básicos mientras mantenía beca de excelencia académica. Isandro necesita concentrarse completamente en sus estudios, explicaba mamá cuando yo preguntaba por qué no podía recibir el mismo apoyo financiero. La medicina es muy demandante. Tú eres más independiente, siempre has podido con todo, pero la verdadera diferencia estaba en las expectativas y reconocimiento. Cada examen que Isandro pasaba era celebrado como triunfo heroico. Sus calificaciones mediocres eran evidencia de lo difícil que es la medicina real. Cuando me gradué como la mejor de mi generación en enfermería, la celebración duró exactamente una cena, donde el tema principal fue que Isandro había finalmente aprobado anatomía, después de 3 intentos. Muy bien, mija, me dijo papá sobre mi graduación con honores. Ahora necesitas encontrar trabajo rápido para ayudar con los gastos de Isandro. Los últimos años de medicina son los más costosos. Después de graduarnos, ambos comenzamos en el Hospital General. Yo en turno nocturno como enfermera general, él como interno con horario diurno regular y supervisión constante. Desde el primer día, las diferencias en nuestras capacidades naturales fueron evidentes para cualquiera que prestara atención. Tengo memoria fotográfica para historiales médicos, puedo recordar detalles específicos de docenas de pacientes simultáneamente. Isandro necesitaba consultar sus notas constantemente para recordar información básica sobre casos que había visto esa misma mañana. Tengo instintos naturales para detectar cambios sutiles en condición de pacientes. Cambios en color de piel, patrones respiratorios, niveles de dolor que indican complicaciones antes de que sean obvias. Isandro seguía protocolos rígidamente, pero raramente mostraba iniciativa o intuición clínica. Durante nuestro primer año, tuvimos docenas de interacciones profesionales que revelaron estas diferencias. Recuerdo específicamente un caso. Una mujer de 52 años había llegado con dolor abdominal que podría haber sido apendicitis o problemas ginecológicos. Isandro, siguiendo protocolos estándar, ordenó análisis de sangre rutinarios y programó ultrasonido para la mañana siguiente. Pero algo en la manera que la paciente describía su dolor, combinado con cambios sutiles en sus signos vitales durante las siguientes 4 horas, me preocupaba. Su pulso se había acelerado gradualmente, su presión arterial había bajado ligeramente, y tenía una palidez que no había estado presente en admisión. Sugerí discretamente, Isandro, que considerara apendicitis complicada que podría estar desarrollando peritonitis. No seas alarmista, Amaranta, me respondió. Los síntomas son claros para problemas ginecológicos rutinarios. El ultrasonido mañana confirmará, pero yo sabía que esperar hasta la mañana podría ser peligroso. Hablé directamente con el doctor señor de turno, Vázquez, describiendo mis observaciones detalladamente. Él, reconociendo mi historial de observaciones precisas, ordenó tomografía inmediata. Los resultados mostraron apendicitis perforada con peritonitis temprana. La paciente fue llevada a cirugía de emergencia dentro de 1 hora. El cirujano dijo después que retrasar la operación hasta la mañana siguiente habría resultado probablemente en sepsis potencialmente fatal. ¿Cómo fue reportado este incidente? El Isandro reconoció rápidamente la necesidad de evaluación adicional y coordinó apropiadamente con cirugía.
Mi contribución fue mencionada brevemente como apoyo de enfermería competente en observación de pacientes. Esta dinámica se repitió consistentemente. Yo identificaba problemas sutiles, hacía sugerencias discretas que salvaban vidas, y él recibía crédito por instintos clínicos desarrollados. Después de 6 meses había desarrollado una estrategia. Documentaba cuidadosamente mis observaciones en reportes de enfermería para crear registro oficial de mis contribuciones, aunque sabía que raramente serían reconocidas públicamente. Durante este tiempo, los doctores senior comenzaron a notar patrones específicos en los resultados cuando yo trabajaba ciertos turnos. Ramírez, jefe del departamento de emergencias con 20 años de experiencia, empezó a preguntar por mi horario antes de programar procedimientos complicados. Amaranta está trabajando esta noche. Excelente. Entonces podemos proceder con esos casos cardíacos complejos con mayor confianza. Era una frase que escuché repetidamente durante reuniones de personal médico. Morales, cardiocirujano principal con formación internacional, me buscaba para consultas detalladas sobre cuidados postoperatorios cardiovasculares de pacientes complicados. Amaranta tiene intuición natural para detectar complicaciones postquirúrgicas antes de que se vuelvan críticas, le comentó una vez a la supervisora de enfermería. Es extraordinariamente raro encontrar ese nivel de instinto clínico combinado con conocimiento técnico profundo. Había desarrollado reputación no oficial entre residentes y doctores jóvenes como la enfermera a quien acudir cuando enfrentaban casos que los confundían. Martínez, residente de segundo año en medicina interna, me buscó una noche con caso particularmente desconcertante. Paciente masculino de 65 años con síntomas que no encajaban claramente en ningún patrón diagnóstico obvio. Amaranta, me dijo después de explicar los síntomas detalladamente. He consultado 3 libros de texto y 2 bases de datos médicas. Los síntomas sugieren varias posibilidades, pero ninguna encaja perfectamente. ¿Qué opina? Después de revisar el historial del paciente y observarlo durante 30 minutos, noté patrones sutiles en su respiración y postura que sugerían problema neurológico específico. Doctor Martínez, le dije, ha considerado miastenia gravis. Los síntomas fluctuantes de debilidad muscular, especialmente el patrón de empeoramiento vespertino, podrían indicar esa condición. Las pruebas confirmaron mi sugerencia. El doctor Martínez más tarde me confesó: Amaranta, ese diagnóstico me habría tomado semanas de investigación adicional. Tienes un don natural para conectar síntomas aparentemente no relacionados. Estos reconocimientos profesionales se multiplicaron durante mis primeros 3 años. Había salvado incontables vidas mediante observaciones tempranas de complicaciones, sugerencias diagnósticas precisas y coordinación efectiva entre departamentos. Mi expediente personal estaba lleno de cartas de agradecimiento de familias, reconocimientos de supervisores y evaluaciones excepcionales de doctores con quienes había trabajado. Las familias de pacientes también desarrollaron preferencias marcadas por mi trabajo. Doña Patricia era especialmente notable. Su hijo Miguel, de 23 años, había estado en cuidados intensivos durante 3 semanas después de accidente motociclístico que le causó trauma cerebral severo y múltiples fracturas complicadas. Cada día venía al hospital desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y preguntaba por mí, rechazando ser atendida por otras enfermeras igualmente competentes y dedicadas. Solo confío en que Amaranta cuide a mi Miguel, les decía a otras familias en la sala de espera del departamento de cuidados intensivos. Ella tiene algo especial que otros no tienen, ve cosas que otros no notan, sabe cuándo algo está cambiando antes de que sea obvio para el resto del personal médico. Su intuición era correcta. Miguel estaba vivo porque yo había detectado signos tempranos de complicaciones neurológicas, cambios sutiles en respiración que indicaban presión intracraneal creciente. El neurocirujano que lo operó me confirmó después que 2 horas más tarde habríamos enfrentado daño cerebral irreversible. Otra familia que nunca olvidaré era la de don Carlos,
hombre de 70 años que había ingresado para cirugía cardiovascular rutinaria, pero desarrolló complicaciones inesperadas postoperatorio. Durante mi turno nocturno, noté cambios sutiles en el color de su piel y patrones respiratorios que sugerían posible embolia pulmonar, complicación potencialmente fatal que puede desarrollarse después de cirugías mayores. Inmediatamente contacté al cirujano de turno y sugerí evaluación urgente. Los estudios confirmaron embolia pulmonar significativa. El tratamiento inmediato previno consecuencias que podrían haber sido catastróficas. La esposa de don Carlos, doña Elena, me abrazó llorando cuando supo que mi observación había salvado la vida de su esposo de 50 años de matrimonio. Usted es un ángel enviado por Dios, me dijo. ¿Cómo podemos agradecerle por devolvernos a nuestro Carlos? La respuesta era simple. Estaba haciendo exactamente lo que amaba, usando habilidades que había desarrollado mediante dedicación, estudio constante y genuina pasión por ayudar a otros. Pero estos reconocimientos profesionales nunca llegaban a conocimiento familiar, nunca se discutían durante cenas dominicales, nunca formaban parte de las conversaciones sobre éxito profesional en nuestra casa. En el hogar familiar, las conversaciones durante las reuniones semanales giraban exclusivamente alrededor de los logros de Isandro. Estos supuestos logros consistían principalmente en no ser despedido del programa de internado, no recibir quejas formales adicionales y ocasionalmente recibir evaluaciones de satisfactorio en lugar de necesita mejora significativa en sus rotaciones mensuales por diferentes departamentos. La desconexión entre mi creciente reputación profesional en el hospital y mi invisibilidad completa en narrativas familiares se volvía más dolorosa cada mes. Mientras doctores senior me buscaban para consultas complejas, mientras familias de pacientes me agradecían por salvar vidas de sus seres queridos, mientras mis supervisores me nombraban para comités importantes, seguía siendo simplemente Amaranta la enfermera, cuyo trabajo era considerado rutinario, comparado con la verdadera medicina que practicaba Isandro. Durante el tercer año de mi carrera, esta contradicción se volvió particularmente evidente durante la cena de Navidad familiar. Había pasado la semana anterior trabajando turnos dobles para cubrir las vacaciones navideñas de colegas con familias jóvenes. Durante esos turnos, había coordinado cuidados postoperatorios para 15 pacientes de cirugía cardiovascular. Había detectado y reportado 3 complicaciones potencialmente fatales. Y había recibido reconocimiento escrito del jefe de cardiología por mi dedicación excepcional y competencia clínica sobresaliente durante periodo crítico de personal reducido. Pero cuando llegué a la cena familiar, pero satisfecha con el trabajo bien hecho. La conversación durante 3 horas se centró exclusivamente en que Isandro había completado exitosamente su rotación en dermatología, considerada una de las especialidades menos demandantes del hospital, sin recibir ninguna queja formal de supervisores o pacientes. Estamos tan orgullosos de nuestro doctor, proclamó mamá durante el brindis navideño. Isandro está demostrando que tiene lo necesario para ser especialista exitoso. La ironía era que dermatología había sido asignada a Isandro precisamente porque sus supervisores consideraban que necesitaba experiencia en especialidad de menor presión antes de intentar rotaciones más demandantes. Después de 2 años de trabajo progresivamente exitoso y reconocimiento creciente, recibí una promoción que cambió significativamente la trayectoria de mi carrera. Me transfirieron oficialmente al departamento de cardiología como enfermera especializada cardiovascular. Era una posición altamente competitiva que había atraído más de 40 candidatos calificados de hospitales prestigiosos de toda la Ciudad de México. Requería múltiples certificaciones adicionales avanzadas y venía con aumento salarial sustancial del 35%. El proceso de selección había sido riguroso e incluyó examen escrito comprensivo sobre procedimientos cardiovasculares, demostración práctica de habilidades técnicas especializadas,
presentación oral sobre caso clínico complejo y entrevistas con panel de 5 doctores senior del Departamento de Cardiología. Competí contra candidatos con más experiencia, educación adicional y conexiones profesionales que yo no tenía. El día de mi nombramiento oficial, García, director general del hospital, con 15 años de experiencia administrativa y reputación de excelencia, me llamó personalmente a su oficina para una conversación que nunca olvidaré. Amaranta, me dijo mientras revisaba mi expediente profesional, en 15 años dirigiendo esta institución médica, raramente he observado una combinación tan excepcional de instintos clínicos naturales con habilidades administrativas desarrolladas y potencial de liderazgo como las que usted ha demostrado consistentemente. Continuó. Su expediente muestra no solo competencia técnica superior, sino también capacidad para inspirar confianza en colegas, doctores y familias de pacientes. Los comentarios de supervisores son unánimemente positivos. Las familias la solicitan específicamente por nombre. Los doctores señor la buscan para consultas. Esta promoción no solo es completamente merecida, sino que espero sinceramente que sea el inicio de una carrera extraordinaria en administración médica y liderazgo hospitalario. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de orgullo, gratitud y emoción que raramente había experimentado. Por primera vez en mi vida profesional, sentía que mis esfuerzos, dedicación y habilidades naturales estaban siendo reconocidos y valorados apropiadamente. Manejé a casa esa tarde prácticamente flotando de felicidad, ansiosa por compartir estas noticias increíbles con mi familia. Cuando llegué a casa esa noche, prácticamente radiando de emoción y orgullo por este reconocimiento profesional significativo, la reacción familiar fue tan tepida y desinteresada que me dejó emocionalmente devastada y cuestionando si había malinterpretado la magnitud de mi logro. «Qué bueno, mija», dijo mamá distraídamente mientras preparaba cena, sin siquiera voltear a verme o interrumpir sus actividades culinarias. «Ojalá que el nuevo trabajo no sea muy demandante o estresante para ti. Isandro va a necesitar mucho apoyo emocional familiar este año, porque está comenzando a aplicar para programas de residencia especializada. Y ya sabes lo competitivo y psicológicamente difícil que es ese proceso para doctores jóvenes talentosos como él». La conversación sobre mi promoción profesional más significativa, el logro más importante de mi carrera hasta ese momento y reconocimiento de años de trabajo excepcional, duró exactamente 3 minutos cronometrados, antes de cambiar completamente a una discusión extensa de 2 horas y media sobre estrategias detalladas, ayudar a Isandro con sus aplicaciones de residencia. La familia desarrolló plan comprensivo sobre cómo cada miembro podría contribuir financiera, emocional y logísticamente al éxito de Isandro en este proceso competitivo. Se discutieron presupuestos para fotografías profesionales para sus aplicaciones, servicios de edición profesional para sus ensayos personales, consultoría especializada para preparación de entrevistas y hasta la posibilidad de contratar servicio de coaching profesional que cobraba $1,500 por hora para optimizar su presentación personal durante el proceso de selección. Papá propuso que yo podría contribuir financieramente a estos gastos dado mi aumento salarial reciente, transformando efectivamente mi éxito profesional en herramienta para financiar las ambiciones de Isandro. Mamá sugirió que mi nueva posición en cardiología podría proporcionarme contactos útiles que podrían beneficiar las aplicaciones de Isandro, reduciendo así mi logro a potencial networking opportunity para mi hermano. La ironía era palpable y dolorosa. Mi promoción se discutía únicamente en términos de cómo podría beneficiar la carrera de Isandro, no como recognition de mis propios méritos, dedicación o potencial futuro. Era como si mi éxito profesional fuera válido solo en la medida que pudiera ser instrumentalizado para apoyar las ambiciones de mi hermano, Isandro. Mientras tanto, había experimentado dificultades profesionales consistentes
y cada vez más evidentes durante su periodo como interno. Sus evaluaciones trimestrales oficiales, que yo ocasionalmente veía cuando documentos pasaban por el Departamento de Recursos Humanos, donde ayudaba con trabajo administrativo, incluían comentarios recurrentes y preocupantes como técnicamente competente, pero carece consistentemente de iniciativa diagnóstica. Necesita desarrollar mejores habilidades de comunicación empática con familias durante crisis médicas y requiere supervisión más estrecha que el promedio en situaciones clínicamente complejas o emocionalmente demandantes. Más preocupante, había recibido 2 quejas formales por escrito de familias de pacientes sobre su manera persistentemente fría, técnica y emocionalmente distante de comunicar diagnósticos graves o cambios significativos en condición de paciente. Una familia específicamente había escrito en su queja oficial: Sandro nos informó sobre el deterioro crítico de nuestro padre como si estuviera leyendo resultados rutinarios de laboratorio, sin mostrar comprensión humana básica de que estaba literalmente destrozando nuestro mundo emocional con esa información. Otra familia había reportado: durante el momento más aterrador de nuestras vidas, cuando nuestra hija de 7 años estaba luchando por su vida, Sandro parecía más preocupado por completar sus formularios médicos que por proporcionarnos información comprensible o apoyo emocional básico. Su falta de empatía fue casi tan traumática como la condición médica de nuestra hija. Estos problemas documentados representaban deficiencias serias en competencias fundamentales que todo médico debe desarrollar: comunicación efectiva, empatía genuina y habilidad para proporcionar apoyo emocional apropiado durante crisis familiares. No eran deficiencias técnicas menores que pudieran corregirse fácilmente con estudio adicional, sino problemas fundamentales de carácter y desarrollo profesional. Y Sandro, mientras tanto, había tenido dificultades consistentes como interno. Sus evaluaciones trimestrales incluían comentarios como técnicamente competente, pero carece de iniciativa, necesita desarrollar mejores habilidades de comunicación con familias durante crisis y requiere supervisión más cercana en situaciones complejas. Había recibido 2 quejas formales de familias sobre su manera fría de comunicar diagnósticos graves, pero en reuniones familiares, estos problemas se reinterpretaban como evidencia de su integridad profesional e honestidad médica, que algunas personas no aprecian. Sus dificultades se atribuían a sistema corrupto, política hospitalaria o envidia de otros doctores menos talentosos. Después de 3 años, me convertí en enfermera senior del Departamento de Cardiología, la más joven en la historia del hospital en alcanzar esa posición. Supervisaba equipo de 20 enfermeras especializadas y coordinaba directamente con cirujanos cardiovasculares de reputación internacional. Mi salario había aumentado significativamente, superando los ingresos de Isandro por primera vez, aunque mantuve esta información privada. Isandro finalmente completó su internado después de extensión de 6 meses por necesidad de entrenamiento adicional en procedimientos básicos y comunicación con pacientes. Su ceremonia de terminación fue celebrada con gran cena familiar, donde papá dio discurso de 20 minutos sobre perseverancia del verdadero talento médico. Los siguientes 2 años trajeron más promociones para mí. Me convertí en coordinadora administrativa del departamento, después en asistente del jefe de enfermería, con responsabilidades en planificación presupuestaria y evaluación de personal. Cada ascenso venía con reconocimiento de mis superiores y responsabilidades adicionales que demostraban confianza institucional en mis capacidades. Para Isandro, los mismos 2 años trajeron frustraciones repetidas. Sus solicitudes para programas de residencia en especialidades competitivas fueron consistentemente rechazadas. Cardiología, su primera opción, lo rechazó 2 años consecutivos. Cirugía general lo rechazó. Incluso medicina interna, considerada menos competitiva, lo puso en lista de espera. Como asistente del jefe de enfermería, ahora tenía acceso a información confidencial sobre evaluaciones de personal médico. Los expedientes de residentes y médicos
pasaban por mi oficina para revisión administrativa. Inevitablemente, vi el archivo completo de Isandro. La imagen que emergía era de médico técnicamente adecuado, pero sin la excelencia requerida para especialización competitiva. Sus evaluaciones clínicas eran consistentemente satisfactorio, suficiente para medicina general, pero insuficiente para programas prestigiosos que recibían cientos de aplicaciones para pocas posiciones. Las cartas de recomendación eran diplomáticamente neutral. En lugar de frases como recomiendo sin reservas o candidato excepcional, los supervisores escribían es profesional adecuado o cumple con estándares requeridos. En el mundo médico competitivo, esta diferencia de lenguaje era devastadora. Había también reportes de incidentes que la familia nunca conoció, error de medicación que requirió intervención correctiva, quejas de familia sobre comunicación insensible durante crisis, evaluaciones que lo describían como rígido bajo presión y carente de intuición clínica natural. La verdad objetiva era simple. Isandro no era suficientemente competente para especialización altamente competitiva. Los programas de cardiología recibían aproximadamente 200 aplicaciones anuales para 5 posiciones. Solo candidatos en el percentil superior tenían oportunidades reales. Isandro estaba consistentemente en percentil medio, respetable para práctica general, pero inadecuado para especialización de élite. Pero la familia había construido narrativas elaboradas para explicar sus rechazos. Sistema corrupto que favorece conexiones sobre talento. Política que discrimina contra médicos verdaderamente íntegros. Envidia de doctores establecidos que se sienten amenazados por su brillantez. Estas teorías conspiracionales se habían vuelto ortodoxia familiar incuestionable. Cualquier sugerencia de que Isandro podría considerar especialidades menos competitivas era interpretada como traición o falta de fe en su talento excepcional. Durante antes contemplé si debería compartir discretamente información sobre realidades competitivas de especialización médica, tal vez sugerir estrategias para fortalecer su perfil profesional, pero sabía que cualquier consejo mío sería recibido como evidencia de celos o incomprensión de medicina real. Esta tensión entre conocimiento privado y narrativas familiares creaba presión emocional constante. Cada reunión familiar incluía discusiones extensas sobre injusticias que enfrentaba Isandro, mientras yo sabía exactamente por qué sus aplicaciones eran rechazadas. Era como participar en obra teatral surrealista, donde todos habían acordado ignorar realidad objetiva. La presión finalmente explotó durante la cena de cumpleaños de mamá hace 3 semanas. Era domingo lluvioso de octubre. La casa olía a mole poblano que mamá había estado preparando desde amanecer, mezclando 23 ingredientes con receta heredada de su abuela poblana. La mesa estaba puesta, con mantel de encaje blanco reservado para ocasiones especiales, copas de cristal de regalo de bodas y velas aromáticas que creaban ambiente cálido. Estaban presentes los personajes habituales. Mamá Leocadia radiante con vestido azul nuevo, papá Teodoro con camisa almidonada de eventos importantes, Isandro, con traje gris de entrevistas, tío Baltasar y tía Eulalia, prima Marisela con esposo e hijo y abuela Xiomara, matriarca de 85 años, con mente aguda para detectar drama familiar y hacer comentarios que revelaban tensiones cuidadosamente enterradas. Durante la primera hora, conversación fue genuinamente agradable. Discutimos nietos de abuela, planes de retiro de tío Baltasar, ascenso de prima Marisela supervisora en su trabajo. La comida estaba deliciosa, vino fluía moderadamente, y parecía que tendríamos reunión familiar sin drama. Pero después del segundo plato, conversación inevitablemente gravitó hacia tema obsesivo familiar, carrera de Isandro y sus injustas dificultades para avanzar. «Ay, mijo», dijo mamá dirigiéndose a Isandro con esa expresión de esperanza maternal que había perfeccionado durante años de esperar noticias positivas sobre su carrera. «Cuéntanos sobre tu solicitud para cardiología esta vez. Ya son varios meses desde que aplicaste. Seguro que esta vez te aceptan». Isandro, que había bebido más vino que usual,
Se enderezó con esa postura arrogante que adoptaba cuando se convertía en centro de atención. Mamá, cardiología es el área más prestigiosa de toda la medicina. Los cirujanos cardíacos son la élite absoluta del mundo médico. No cualquiera puede estar ahí. Yo pertenezco a ese nivel. Abuela Xiomara, quien había perfeccionado arte del drama familiar, puso mano arrugada sobre brazo de Isandro. Por supuesto, mi hijito siempre ha sido especial desde pequeñito. Eres doctor de la familia. Mereces nivel más alto. Esos doctores que no te aceptan simplemente, no reconocen tu talento. Tu tío Baltasar asintió. Sistema médico es muy político. Pero Isandro tiene dedicación e inteligencia genuinas. Fue entonces cuando abuela se dirigió a mí con sonrisa, que usaba antes de observaciones que consideraba particularmente perspicaces. Amaranta, mija, tú también trabajas en hospital. ¿Todavía eres enfermera? La palabra todavía fue pronunciada con inflexión particular, implicación clara de que mi posición era temporal, parada hacia algo más importante, o señal de que no había progresado como se esperaba. Sí, abuela, soy enfermera, respondí calmadamente, omitiendo deliberadamente mencionar mis promociones recientes. Isandro, embriagado por vino y atención familiar, se inclinó hacia adelante con sonrisa condescendiente. Realmente es perfecto que Amaranta sea enfermera. Funciona como trabajo en equipo. Cada quien en su lugar apropiado. Risitas suaves alrededor de mesa. Prima Marisela sonrió. Tío Baltasar asintió aprobadoramente. Mamá pareció estar de acuerdo. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó tío Baltasar. Isandro, con confianza de alguien nunca verdaderamente cuestionado en ese entorno, pronunció palabras que cambiarían todo. Las enfermeras son esencialmente asistentes muy capacitadas de doctores. Muy importantes, no quiero minimizar su trabajo, pero al final, su función es limpiar vómito, distribuir medicamentos, tomar signos vitales, ejecutar órdenes que doctores damos. Decisiones médicas reales, diagnósticos complejos, intervenciones que salvan vidas. Eso es trabajo de doctores. Pausa. Sonrisa condescendiente dirigida hacia mí. Amaranta hace trabajo honorable, pero no es lo mismo que medicina real. Nosotros llevamos responsabilidad verdadera. Silencio denso llenó habitación. Yo seguía sonriendo, pero algo dentro se había endurecido hasta convertirse en acero frío. Isandro, dijo papá incómodamente, muestra respeto por tu hermana. No estoy siendo irrespetuoso, respondió Isandro, completamente comprometido con su posición. Estoy siendo honesto. Enfermería es profesión respetable, pero medicina está en liga completamente diferente. Requiere años más de educación, responsabilidad legal, toma de decisiones de vida o muerte. Amaranta eligió camino más accesible. La palabra accesible colgó en aire como bofetada. En ese momento preciso tomé decisión que había evitado durante años. Durante 29 años había permanecido callada mientras era menospreciada. Había sonreído mientras logros eran minimizados. Había aceptado ser tratada como ciudadana de segunda clase en propia familia. Pero ahora tenía información que Isandro desconocía y poder para cambiar su mundo. Tienes absolutamente razón, Isandro, dije con voz tan calmada que me sorprendí. Medicina y enfermería operan en niveles completamente diferentes de responsabilidad y autoridad. Toda mesa se sorprendió. No esperaban que capitulara tan fácilmente. Mamá me miró con mezcla de alivio y orgullo, como si finalmente hubiera aceptado mi lugar apropiado en jerarquía familiar. Por eso me sorprendió tanto esta mañana cuando director del hospital, García, me llamó personalmente. Amaranta, ¿te gustaría asumir puesto de jefa de enfermería del Departamento de Cirugía Cardiovascular? Es posición de liderazgo significativa y esperamos que comiences próximo lunes. Tenedor en mano de Isandro se detuvo a medio camino hacia boca. Su expresión cambió de condescendiente a confundida. ¿Qué jefa de enfermería? Departamento de Cirugía Cardiovascular. Repetí articulando cada sílaba claramente. Posición que supervisa 150 enfermeras especializadas.
Coordina con 15 cirujanos cardiovasculares, señor, maneja presupuesto operativo de 3 millones de pesos anuales. Confusión en rostro de Isandros. Se transformaba en algo parecido a pánico. Además, continué clavando ojos directamente en los suyos. Esta posición incluye participación con derecho a voto en comité ejecutivo, que evalúa y aprueba todas solicitudes para programas de especialización del departamento. Cara de Isandro se puso completamente blanca, ojos se ensancharon. Conexión finalmente se formaba en su mente. ¿En qué departamento dijiste?, preguntó con voz que había perdido toda confianza anterior. Cirugía cardiovascular. Cardiología. Mismo departamento al que has aplicado últimos 2 años. Mismo programa que ha rechazado tu solicitud. ¿Cuántas veces han sido ya? Silencio absoluto en mesa. Solo se escuchaba tic-toc del reloj de pared desde cuarto contiguo. En ese momento, equilibrio de poder que había definido nuestra familia durante décadas cambió completamente. Por primera vez en vida adulta, Isandro veía a hermana menor no como empleada de nivel inferior, sino como persona que ahora tenía autoridad directa sobre su futuro profesional. Por supuesto, dije permitiendo que sonrisa se volviera más amplia. Como enfermera, ¿qué podría entender sobre evaluación de competencia médica para programas de especialización? Después de todo, solo limpio vómito. Y apenas estaba comenzando. Esa noche Isandro se fue en silencio, procesando implicaciones de lo descubierto. Al día siguiente encontré 3 mensajes desesperados en mi teléfono. Durante siguientes semanas, observé transformación completa en su comportamiento. Hermano arrogante se volvió increíblemente atento y respetuoso. Cuando llegó momento de evaluar su próxima aplicación, me enfrenté a decisión crucial. ¿Usaría poder para venganza o justicia? Finalmente voté basándome en mérito puro. Su aplicación fue rechazada nuevamente, pero por márgenes menores. Un año después, con trabajo genuino de mejora, Isandro finalmente fue aceptado en programa de cardiología. Cuando me agradeció, no fue por favoritismo, sino por forzarlo a ser mejor de lo que era. La dinámica familiar cambió permanentemente. Mis logros ahora son discutidos con respeto igual al de Isandro. Ya no necesito validación familiar para conocer mi valor profesional. Para cualquiera viendo esto desde México o Latinoamérica. Tu trabajo tiene dignidad independientemente de percepciones ajenas. A veces, el momento perfecto para demostrar valor llega cuando menos lo esperas. Dale like si esta historia te recordó importancia del respeto profesional. Suscríbete para más historias de justicia familiar. Y comparte si conoces a alguien que necesita escuchar esto.